Existe una trampa invisible en la que caen millones de personas sin siquiera darse cuenta. Cuanto más te esfuerzas por ser sociable, por encajar, por ser aceptado, más cerca estás de convertirte en alguien débil, manipulable y profundamente desconectado de tu propia esencia. No es una exageración dramática ni un intento de provocar controversia barata. Es la consecuencia inevitable de vivir constantemente pendiente de las miradas ajenas, de los aplausos externos y del eterno qué dirán que gobierna silenciosamente las vidas de la mayoría. Piensa en esto con honestidad brutal. Cada vez que suavizas deliberadamente tus palabras para no incomodar a alguien, te arrancas un pedazo de lucidez. Cada vez que finges estar de acuerdo con algo que internamente rechazas, solo para no quedar fuera del grupo, te robas un fragmento irreemplazable de autenticidad. Y cada vez que moldeas tu personalidad, tus opiniones o tus comportamientos para caber perfectamente en un grupo específico, lo que comienza a morir lentamente no es solo tu capacidad de pensar con claridad, sino tu valentía para hacerlo sin pedir permiso. El mundo en el que vivimos te aplaude fervientemente cuando te conviertes en una copia dócil y predecible. Te celebran cuando no generas incomodidad, cuando no cuestionas lo establecido, cuando simplemente sigues el guión social que todos conocen. Pero lo que ese mismo mundo nunca te dirá abiertamente es que en ese proceso de domesticación social dejas completamente de tener fuerza propia. Crees genuinamente que estás ganando aceptación, cuando en realidad lo que pierdes día tras día es carácter, dignidad y autonomía mental. Y aquí está lo más devastador de todo este fenómeno. Llegas a un punto donde acabas celebrando tu propia domesticación como si fuese un éxito digno de orgullo. Te aplauden precisamente porque te pareces a ellos, porque no generas conflicto, porque no incomodas con tu pensamiento independiente. Y tú, completamente convencido de que eso es pertenecer verdaderamente, entregas tu voz más auténtica como quien entrega su alma a cambio de una migaja de aprobación temporal. Diógenes de Sinope, el filósofo cínico que vivió en la antigua Grecia, comprendió algo que la sociedad moderna ha olvidado completamente. Para él, la verdadera estupidez no consistía en carecer de inteligencia natural, sino en renunciar voluntariamente a ella, por miedo profundo a quedarte solo. No se trataba de brillar constantemente en medio de la multitud acumulando validación externa. Se trataba de sostener tu verdad personal con firmeza inquebrantable, aunque toda la multitud te diera la espalda simultáneamente. Y es precisamente ahí donde se esconde el mensaje más incómodo que puedes escuchar hoy. Cuanto más dependes emocionalmente del grupo para sentirte válido, menos dueño eres realmente de ti mismo. Cuanto más energía inviertes en encajar perfectamente, más fácil resulta manipularte completamente. Y en ese juego perverso de aceptación social, lo único que terminas perdiendo irremediablemente es tu libertad intelectual, ese tesoro invaluable que nadie debería entregar jamás. La trampa más peligrosa y destructiva de la sociabilidad excesiva no está únicamente en las fiestas superficiales, ni en los grupos vacíos, ni en las sonrisas falsas que intercambiamos mecánicamente. Está en algo mucho más profundo y sutil. Está en cómo altera radicalmente tu manera de pensar, sin que te des cuenta conscientemente del proceso. Porque cuando vives constantemente rodeado de gente, cuando tu existencia completa gira alrededor de interacciones sociales continuas, tu mente empieza a funcionar como un espejo pasivo que simplemente refleja lo que los demás proyectan sobre ti. Ya no piensas genuinamente en lo que realmente crees desde lo más profundo de tu ser. Piensas automáticamente en lo que los demás esperan que digas para mantener la armonía superficial. No sientes auténticamente lo que tu interior está experimentando. Sientes exactamente lo que crees que deberías sentir para no parecer extraño, raro o inadaptado ante los ojos del grupo. Y lo más inquietante de este proceso
es que llega un momento crítico donde ya no sabes distinguir con claridad cuál es tu voz verdadera y cuál es la voz artificial que has fabricado cuidadosamente para que te acepten sin cuestionamientos. Observa con atención los detalles reveladores de este fenómeno. Cuando estás completamente solo y piensas sobre algún tema que te importa, puede que tus ideas fluyan con crudeza absoluta, incluso con cierta violencia intelectual que te sorprende. Pero cuando intentas expresar ese mismo pensamiento delante de un grupo de personas, algo cambia radicalmente. Lo editas automáticamente, lo suavizas cuidadosamente, lo mutilas sistemáticamente, y ahí sucede el crimen silencioso más devastador. Tu autenticidad es asesinada brutalmente por tu miedo visceral a quedar fuera, a ser rechazado, a perder tu lugar en el grupo. Poco a poco, casi sin percatarte del proceso, dejas completamente de tener pensamientos propios genuinos. Ya no piensas para entender profundamente la realidad, piensas únicamente para agradar a los demás. Ya no sientes para vivir intensamente, sientes exclusivamente para encajar en las expectativas sociales, y en ese punto crítico ya no eres realmente tú. Eres simplemente una versión fabricada meticulosamente por las exigencias implícitas de los demás. Una construcción artificial diseñada para sobrevivir socialmente, pero completamente desconectada de tu esencia verdadera. Lo que Diógenes comprendía profundamente y que hoy parece casi una blasfemia cultural, es que la mente pierde filo constantemente cuando se acostumbra a estar permanentemente rodeada. La multitud no te exige claridad intelectual ni coherencia personal. Te exige obediencia ciega y conformidad absoluta. No quiere que pienses con fuerza y valentía, quiere que pienses con suavidad complaciente. Y tú, desesperadamente buscando ser aceptado a cualquier precio, te entregas voluntariamente a esa suavidad que al principio parece comodidad social, pero en realidad es un veneno lento que corroe tu capacidad de pensamiento independiente. La lucidez mental se oxida irreparablemente cuando se guarda permanentemente en cajas sociales prefabricadas. Aquí es donde entra lo verdaderamente inquietante de toda esta dinámica. Cuanto más sociable te vuelves, más se debilita progresivamente tu capacidad de confrontar honestamente tu propia vida. Porque la multitud funciona como un anestésico poderoso. Entre risas superficiales, conversaciones vacías que no conducen a ninguna parte y validaciones rápidas que duran segundos, logras evitar enfrentarte genuinamente al espejo de tu existencia. Y así, gradualmente, la vida se convierte en una distracción continua que nunca se detiene. Te rodeas compulsivamente de ruido para no tener que escuchar tu propio silencio interior. Te rodeas obsesivamente de caras para no tener que mirar la tuya con honestidad. Crees sinceramente que estás viviendo plenamente, pero en realidad solo estás evitando vivir de verdad. Estás escapando constantemente de la confrontación necesaria contigo mismo. Observa con atención este ejemplo brutal que revela la verdad. Analiza a cualquier persona que no soporta estar sola, ni siquiera 10 minutos seguidos. Siempre necesita música sonando de fondo, el teléfono móvil en la mano consumiendo contenido infinito, alguien al lado proporcionando compañía constante, la televisión encendida llenando el espacio de ruido. No porque genuinamente disfrute de todo eso, sino porque teme profundamente lo que podría encontrar si el silencio finalmente la atrapa y la obliga a mirarse sin filtros. Y ahí está el punto clave que cambia completamente la perspectiva. La soledad no es el vacío aterrador que te han enseñado a temer. Es el espejo más honesto que existe en toda tu experiencia humana. Quien huye compulsivamente de ella, en realidad está huyendo desesperadamente de sí mismo. Diógenes lo sabía perfectamente, por eso despreciaba los rituales sociales vacíos, por eso escupía metafóricamente sobre las apariencias superficiales. No era simplemente un loco marginal viviendo en un barril como muchos lo pintaron.
Era alguien que entendió la mecánica más peligrosa de la mente humana, que buscamos la compañía social no genuinamente por amor a los demás, sino fundamentalmente por miedo a nosotros mismos. Y aquí viene la pregunta que probablemente te incomodará durante días enteros. ¿Cuánto de lo que haces diariamente es auténticamente tuyo? ¿Y cuánto es simplemente una estrategia sofisticada para no sentirte solo? El grupo te proporciona calor temporal, eso es innegable, pero también te roba sistemáticamente el fuego interior que necesitas para ser verdaderamente tú. Y cuanto más dependes de ese calor ajeno para sentirte vivo, más incapaz te vuelves de encender tu propia llama interna. Por eso, la verdadera fortaleza no está jamás en ser aceptado por absolutamente todos. Está en sostenerte firmemente incluso cuando nadie aplauda tu existencia. Y eso, aunque duela profundamente, significa aprender a estar solo, sin derrumbarte emocionalmente. Lo que la sociedad llama ser sociable, muchas veces no es más que una forma elegante de ser esclavo de opiniones ajenas. Lo más oscuro y perturbador de esta dependencia hacia la aprobación social constante es que no solo transforma radicalmente lo que piensas, sino que deforma completamente lo que eres capaz de percibir del mundo. Cuando te acostumbras a vivir permanentemente bajo la mirada evaluadora de otros, tu percepción de la realidad deja de ser directa y genuina, se convierte en una constante reinterpretación mental de lo que ellos podrían opinar sobre cada aspecto de tu vida. Tu existencia deja de estar construida por experiencias auténticas y se convierte en un teatro permanente de apariencias cuidadosamente diseñadas. Y aquí está el detalle verdaderamente perturbador. Cuando empiezas a ver el mundo exclusivamente a través de la mirada de los demás, pierdes completamente la tuya. Es como si tus propios ojos se apagaran gradualmente y prestaras tu visión a una multitud que nunca va a mirar realmente por ti, ni va a proteger tus intereses genuinos. Presta atención a cómo el miedo al juicio público cambia incluso tu memoria personal. Piensa honestamente en ese momento incómodo del pasado en el que dijiste algo torpe, una frase desafortunada que hoy todavía te atormenta cuando la recuerdas. En tu cabeza, aquella escena se repite constantemente con un dramatismo insoportable, como si absolutamente todos los presentes estuvieran recordando cada palabra exacta que pronunciaste. Pero si fueras brutalmente honesto contigo mismo, sabrías que nadie más se acuerda realmente de eso. Nadie lo tiene presente en su mente, porque la mayoría de las personas están demasiado ocupadas intentando sostener su propia fachada personal, como para recordar tus errores específicos. La paradoja cruel es que cargamos permanentemente con recuerdos dolorosos que los demás ya han olvidado completamente. Y esos recuerdos distorsionados actúan como cadenas invisibles que nos hacen obedecer servilmente a un tribunal social que ya ni siquiera existe en la realidad. Ese tribunal imaginario, ese jurado que nunca se sienta físicamente frente a ti, pero que tú imaginas constantemente en todo momento. Es el mecanismo más cruel de la domesticación humana moderna. Diógenes lo entendió con claridad absoluta. El verdadero poder de la sociedad no está en las leyes escritas en papel, ni en las costumbres externas impuestas. Está en esa voz interna que tú mismo instalas voluntariamente en tu cabeza para juzgarte implacablemente cada vez que haces algo distinto, cada vez que te sales del guión establecido. Es como un parásito psicológico que ya no necesita estar afuera para controlarte efectivamente, porque se ha infiltrado completamente en tu interior. Y esa es la estupidez a la que él se refería constantemente, no a la falta de inteligencia natural, sino a la rendición voluntaria de la mente frente al eco permanente del grupo. Ahora realiza este ejercicio mental revelador. Imagina un mundo completamente sin espectadores, nadie mirando tus acciones, nadie juzgando tus decisiones, nadie aplaudiendo tus logros, solo tú existiendo en completa autonomía.
¿qué harías radicalmente distinto? ¿Qué cosas dirías que nunca te atreves a decir actualmente? ¿Qué sueños retomarías sin miedo a la burla o el ridículo? La respuesta sincera a esas preguntas es, en realidad, tu auténtica vida esperando ser vivida. Todo lo demás es simplemente ruido, un decorado elaborado que construiste para sobrevivir socialmente, no para vivir plenamente. Pero como llevas tanto tiempo operando dentro de ese teatro artificial, ya ni siquiera recuerdas cómo suena tu verdadera voz interna. El problema fundamental es que hemos confundido completamente compañía con valor personal. Creemos erróneamente que estar rodeados de gente nos da fuerza interior cuando en realidad funciona exactamente al revés. Cuanta más gente necesites alrededor para sentirte válido y completo, más vacío estás realmente por dentro. Lo que la sociedad actual llama carisma muchas veces no es más que una habilidad sofisticada para esconder inseguridades profundas bajo un disfraz convincente de simpatía. Y la gente lo aplaude entusiastamente, claro, porque absolutamente todos necesitan ese mismo disfraz para funcionar socialmente, pero detrás de cada sonrisa forzada hay un miedo brutal y paralizante. El miedo a ser invisible, a no contar para nadie, a ser completamente irrelevante en el mundo. Y aquí quiero que prestes máxima atención, porque esto realmente duele. La obsesión contemporánea por ser relevante es precisamente lo que más te encadena a sistemas de control externos. No hay mayor esclavitud que vivir permanentemente atado al deseo desesperado de ser recordado, aprobado y comentado por otros. ¿Sabes exactamente por qué? Porque en el preciso momento en que alguien te ignora completamente, sientes que te desmoronas internamente. Te acostumbras tanto al aplauso constante que cuando falta súbitamente crees que has desaparecido como persona. Pero no es que hayas desaparecido realmente. Es que nunca aprendiste a sostenerte firmemente sin espectadores validándote. Lo verdaderamente interesante es que esa vulnerabilidad emocional es precisamente lo que los demás utilizan estratégicamente para manipularte a su conveniencia. Quien sabe con certeza que dependes de su aprobación, tiene tu voluntad completamente en sus manos. Le basta con un simple gesto de desaprobación, una mirada de desdén, y ya estás automáticamente cambiando tu comportamiento para recuperar desesperadamente su sonrisa. Esa es la forma más sutil y efectiva de control social existente. No cadenas físicas visibles, no grilletes metálicos, sino el chantaje emocional perpetuo de la aceptación. El esclavo más dócil y controlable no es el que teme el castigo físico, sino el que teme profundamente no ser querido. Por eso Diógenes fue tan radical en su postura filosófica, no porque disfrutara genuinamente de la marginación social, sino porque comprendía que solo quien se atreve a perderlo absolutamente todo frente al grupo puede ser verdaderamente libre. Mientras te importe visceralmente la opinión de los demás, ellos tendrán permanentemente la llave de tu mente. Y esa llave se convierte en un arma poderosa que cualquiera puede usar estratégicamente contra ti. Un jefe manipulador, una pareja tóxica, un amigo controlador, incluso un completo desconocido en Internet. Basta una sola palabra bien colocada para quebrarte emocionalmente, porque nunca aprendiste a sostenerte solo sin validación externa. La sociedad actual lleva este fenómeno al extremo patológico. Vivimos completamente intoxicados por redes sociales que funcionan exactamente bajo este mecanismo perverso. Un escaparate permanente donde mostramos versiones cuidadosamente editadas de nosotros mismos y esperamos ansiosamente recompensas inmediatas en forma de aprobación digital. Likes, comentarios efusivos, seguidores acumulados. Una validación que parece dulce y satisfactoria, pero que actúa exactamente como una droga adictiva. Necesitas cada vez más cantidad para sentir la misma satisfacción inicial. Y cuando falta súbitamente,
Caes en un vacío insoportable que te consume. Y lo peor de todo, la imagen artificial que creaste meticulosamente para ellos, ya no puedes abandonarla porque se ha convertido en tu cárcel personal. Te conviertes en el guardián vigilante de una identidad que ni siquiera te representa genuinamente. La pregunta fundamental es esta: ¿cuánto tiempo más vas a seguir vendiendo tu libertad por una simple palmada en la espalda? ¿Cuántas veces más vas a repetir mecánicamente lo que otros quieren escuchar, mientras tu verdadera voz se pudre lentamente en el silencio? Porque esa es la gran tragedia contemporánea. No es que no tengas pensamiento propio, es que lo silencias deliberadamente cada día hasta que finalmente empieza a morir de inanición. Y cuando lo pierdas completamente, ni siquiera notarás que ya no eres tú quien piensa, sino la multitud que piensa cómodamente en tu lugar. Ahora escucha con máxima atención, porque aquí viene la parte que probablemente no querrás aceptar. Cuanto más necesites ser aprobado constantemente, más pequeño te volverás por dentro. Tu miedo será tan grande que cualquier palabra podrá derrumbarte completamente. Pero si te atreves genuinamente a estar solo, si soportas el vértigo inicial de tu propia compañía sin distracciones, algo increíble sucede naturalmente. Recuperas tu fuerza interna. Descubres que no necesitas absolutamente a nadie para validarte, que tu voz tiene peso real aunque nadie la escuche, que tu vida tiene sentido profundo aunque nadie la aplauda. Esa es la verdadera libertad intelectual. Hablar sin pedir permiso a nadie, pensar sin censura interna, sentir sin maquillaje social. La multitud seguirá gritando incansablemente. Claro que sí. Seguirán intentando arrastrarte a su nivel, porque tu independencia les hiere, les recuerda dolorosamente lo que ellos no se atrevieron a ser. Pero en ese momento tú ya no serás un esclavo de opiniones ajenas. Habrás entendido finalmente la lección que muy pocos aceptan. La soledad no es el fin aterrador, es el inicio de una vida donde ya no eres marioneta del aplauso externo, sino dueño absoluto de tu silencio y de tu verdad. Y ahí, justo ahí, es cuando el miedo paralizante se transforma en poder genuino. Porque cuando aprendes a vivir sin la aprobación de absolutamente nadie, ya no hay más cadena capaz de sujetarte jamás. Ya no hay más tribunal que pueda juzgarte. Ya no hay más multitud que pueda domesticarte. Esto no es un camino fácil ni cómodo, pero sí es el único camino real hacia la lucidez genuina. Y ahora que has llegado hasta aquí, que has procesado esta información, ya no puedes mirar tu vida exactamente de la misma manera. Algo ha cambiado irreversiblemente en tu percepción. La pregunta ahora es simple pero poderosa. ¿Qué vas a hacer con esta comprensión?